Gracias, presidente. Bueno, mi discurso va a ser también un poco en tono evocativo. Nosotros vamos a acompañar la iniciativa del diputado Cortina, del Bloque Socialista. El movimiento, el episodio histórico de la reforma universitaria del 18 significa para mí personalmente uno de los episodios más trascendentales también de la historia argentina, de la historia universal. Creo que hace sentido permanentemente en el presente. El sistema universitario público argentino es muestra de ello. Creo que surge en un contexto determinado. Voy a tratar de ser breve, pero no quería dejar de hacer referencia a eso. La Argentina de ese comienzo de siglo era una Argentina que obviamente en parte era deudora del proyecto de la generación del 80, incluso era una Argentina que era en parte deudora de la política educativa anterior a la generación del 80, hablo de Sarmiento, hablo del proyecto educativo de Sarmiento. Era una Argentina que estaba viendo cómo en el mundo ocurrían cosas, estaban recientemente ocurridos los acontecimientos de la Revolución Rusa, y ese acontecimiento generaba inquietudes y problematizaciones en los sectores juveniles más dinámicos que participaban en la vida política argentina y generaban un acontecimiento a ser visualizado y problematizado. Era una Argentina que estaba siendo receptora de inmensas cantidades de ciudadanos del mundo que en condición de inmigrante la comenzaban a evitar, y con los inmigrantes venían también en los barcos los libros y las ideas. Era una Argentina que era también protagonista del desencadenamiento de las consecuencias de la Ley 1420. En definitiva, era una Argentina muy dinámica, con mucho debate. Era la Argentina del modelo agroexportador, era la Argentina que se concebía a sí mismo, su clase dirigente así la concebía, y también era vista por el mundo como el granero del mundo. Era un país que estaba comenzando a vivir también las consecuencias de la revolución industrial a nivel mundial, con cambios tecnológicos avanzados y muy novedosos para la época. En ese contexto ocurre la reforma universitaria del 18 y ocurre en el lugar, como dijo Sarmiento alguna vez, más conservador del territorio de la nación argentina, que es la ciudad de Córdoba. Y por eso, según algunos historiadores, tiene la dimensión que tiene, y la tiene en Córdoba. Porque en realidad el conjunto de ideas que se articulan en Córdoba en junio del 18, o digamos en el periodo que va entre enero y junio del 18, son ideas que también estaban presentes en el resto del incipiente movimiento estudiantil argentino, tanto en Buenos Aires como en La Plata. Pero ocurre en Córdoba. Hay una frase que yo utilicé, un texto que yo utilicé en una tesis de Portantiero, que me parece muy interesante para compartir. Dice: todo comienzo de un proceso social puede resultar engañoso, y el arranque del movimiento reformista, el motivo que desencadena los sucesos, aparecerá ante sus contemporáneos como algo nimio, difuso, un desorden estudiantil, hijos que se rebelan contra sus padres. La receta de la contraofensiva parece fácil: reprimendas a los cabecillas, un poco de tiempo y todo volverá a sus carriles. Pero es que a veces la historia trata de expresarse en las pequeñas cosas, y el movimiento de las estructuras sociales libera fuerzas cuyo lenguaje en primer momento es confuso. Entonces no bastarán las reprimendas, y los protagonistas aprenderán que un periodo de cambio se ha abierto. La frase es de Juan Carlos Portantiero. Por supuesto que la reforma del 18 implicó un enorme paso en el camino de la ampliación de derechos y la democratización social en la Argentina. El programa de la reforma del 18, que se fue construyendo del modo que entiendo señalaba recientemente, es un programa que concibe la universidad como pública, su condición de pública, con su condición de autónoma del poder de turno, le asigna la categoría de gratuidad, enarbola
la lucha por la excelencia académica, establece el mecanismo de gobierno a través de la invención del cogobierno, es decir, el ámbito colegiado y de participación de los claustros que integran la institución como el ámbito para tomar las decisiones, y, como se decía anteriormente, como bien lo decía Roy, construye las políticas de extensión y de investigación científico-tecnológico como políticas de la propia casa de estudios. Es decir, establece la prioridad del diálogo y la prioridad de la búsqueda de la verdad y de las certezas en el marco de las investigaciones como mecanismo de aprendizaje y de retroalimentación con el ejercicio de la docencia. Esta dinámica la hacía, obviamente, un ámbito extremadamente plural y de amplia participación del conjunto de las visiones y de las diferentes miradas epistemológicas que cohabitaron en la Universidad Argentina desde entonces. Mi partido, el radicalismo, está ligado históricamente al acontecimiento porque es Irigoyen el que señala e envía el interventor a la Universidad de Córdoba en el proceso reformista en dos oportunidades, y obviamente el segundo interventor es el que tiene la mayor injerencia en las decisiones que benefician los intereses de los estudiantes y termina generando las condiciones de posibilidad del movimiento reformista como diseño de universidad pública. Arturo Illia, creo yo, crea, y es reconocido así históricamente, el momento reconocido como la época dorada de la universidad pública argentina en la década del 60, que concluye lamentablemente con el episodio por todos conocidos como la Noche de los Bastones Largos. Y por supuesto, Raúl Alfonsín, inaugurando el proceso de normalización que hasta hoy ha permitido la conducción de las casas universitarias. Ya termino, presidente. Quería decir esto, quería decir que me parecía importante volver a Portantiero y decir que, pensando en lo que ha ocurrido en estos días en la Argentina, todo comienzo de un proceso social puede resultar engañoso y el arranque del movimiento, el motivo que desencadena los sucesos, aparecerá ante sus contemporáneos como algo nimio, difuso, un desorden, hijos que se rebelan contra sus padres, hay receta de la contraofensiva, pero a veces la historia trata de expresarse en las pequeñas cosas y el movimiento de las estructuras sociales libera fuerzas cuyo lenguaje en primer momento es confuso. Entonces no bastarán las reprimendas y los protagonistas aprenderán que un periodo de cambio se ha abierto. Es la marcha, en definitiva, de la ciudadanía construyéndose a sí misma, construyéndose alrededor de los derechos que consigue, alrededor de los derechos por los que pelea. Es la historia del voto universal, es la historia de la escuela pública y de la universidad pública argentina, es la historia de los derechos laborales y del voto femenino, es la historia del divorcio vincular y de la patria potestad compartida, es la historia de la anulación del servicio militar obligatorio, es la historia de la construcción del matrimonio igualitario, es la historia, en definitiva ahora, del aborto seguro, legal y gratuito. Es la marcha de nuestra historia que se escribe así, progresivamente, lentamente, pero obteniendo lo que el pueblo decide obtener en diálogo y en articulación con su clase política. Esa es la historia de nuestro... Perdóneme, diputado, que lo interrumpa, pero como sé que otros colegas suyos cronometran el tiempo, está claramente excedido. Si puede ir cerrando, por favor. Ahora, gracias. Quizás ahora, señor presidente, estaba concluyendo, sea la hora del debate sobre la secularización del Estado, sea la hora del debate que nos estamos debiendo. En eso estamos, señor presidente, entonces, parafraseando al movimiento estudiantil argentino y a su momento épico, los dolores que nos quedan son y siguen siendo las libertades que nos faltan. Muchas gracias, presidente.